Ser Podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier del Pino. ¿Cómo estás? Porque leímos tu columna en El País el otro día y nos preocupaba este asunto que tienes con el cajón de tu armario. Con el asunto de la memoria. Sí. La memoria es un artefacto confuso y complicado, entre otras cosas porque creemos que la memoria vive dentro de nosotros y somos nosotros los que vivimos dentro de ella, ¿no? Atrapados ahí entre las cuatro paredes. Ayer precisamente estuve viendo el primer capítulo de un documental que ha estrenado Movistar Plus sobre la vida de Rafael. Se llama Rafaelismo. Uh-huh. Y entonces decía, qué buena relación tiene este hombre con su memoria. De momento he visto el primer capítulo, ¿no?, que se refiere a su infancia, a los primeros años de lucha y tal, pero no todo el mundo tiene buena relación con su memoria, ¿no?, o con zonas de su memoria. Y además la memoria siempre tiene un sesgo, ¿no? En fin, que es un asunto, de la memoria es un asunto bien complicado. Sí, y tampoco sabes lo que es mejor o peor, ¿no? Alguien decía que la vejez empieza el día en el que no te acuerdas dónde has puesto las llaves. Y también está esa frase que leí hace poco de que un buen envejecimiento es aquel que goza de buena salud y mala memoria. Supongo que en lo personal es una manera de solucionar viejos conflictos, no acordarte de ellos, sencillamente, ¿no? Bueno, yo creo que en la memoria, que una de las habilidades que tiene en la casa de la memoria en la que vivimos es la de clausurar algunas habitaciones, ¿no? A lo mejor si no fuera capaz de clausurarlas, pues la vida sería insoportable. A lo mejor esas habitaciones clausuradas es lo que llamamos el mundo subconsciente. Sí. A veces es verdad que te surge un pensamiento sobre algo negativo del pasado y cuando lo recuerdas dices, hombre, menos mal que no me acuerdo de esto todos los días, porque si no, claro, sería una vida complicada, ¿no? Y dices, ¿cómo fui capaz yo de relacionarme con este asunto tan malamente, ¿no? Sí. Oye, había una carta a la directora en El País el otro día que decía, me levanto cansada, casi exhausta. Esta vez no se debe a los residuos mudos que la COVID ha decidido desertar en mi cuerpo. Me miro en el espejo y me revuelvo entre las sábanas. El mundo está hambriento de todo lo palpable, pero también hastiado de tanta víscera. Me duelen las entrañas porque ya no sé si seguir con mi vida o esperar a que me la devuelvan. Solo soy una muñeca que se parece a mí, pero sin habitarme. ¿Cuándo vamos a volver a ser?
Lo firmaba Andrea Mateos de Madrid, esta carta, y yo recordaba que al principio de la pandemia hacíamos aquello, y además es que era un sitio muy recurrente, ¿no? Lo de ya no volveremos a ser los que éramos, porque el mundo ya no va a ser el mismo, ¿no? No sé si tú leíste esta carta y si te provocó una cierta tristeza también, ¿no? Claro, sí, ahí, entre otras cosas, porque yo me voy mucho a los rincones de los periódicos, ¿no? Y esta es una carta que indica, me parece a mí, un grado de depresión notable, ¿no? Y lo que me pregunto es, ¿cuánta gente hay así? ¿Cuánta gente hay como Andrea, ¿no? Y sobre todo, ¿cuánta debe haber para que la suma de todas ellas den lugar a una sociedad deprimida? Y por lo tanto, me pregunto también, puesto que por los rincones por los que me muevo, de la prensa, etcétera, veo muchas actitudes como de esta carta, ¿no? Me pregunto cómo es una sociedad deprimida, cuáles son los signos de si no está, ¿no? Y a mí me da la impresión de que estamos en una sociedad bastante deprimida en la que no funcionan la homeopatía que intentan darnos desde la política, ¿no? Porque nos dan homeopatía cuando yo creo que necesitaríamos un tratamiento científico mucho más fuerte. Sí. Y luego hay en esta carta una expresión que es tremenda si la pensamos, ¿no? Que es devuélvanme la vida, ¿no? Hay una exigencia ahí, devuélvanme la vida, ¿no? Y entonces esto a mí me hace pensar en la vida como en un bien alienable, como un bien enajenable, como en un bien robable, ¿no? Es decir, algo o alguien te puede quitar la vida sin necesidad de matarte. Tú imagina, por ejemplo, que vas en el metro y que alguien, en vez de robarte la cartera, te roba la vida. Y tú pasas a una dimensión de la realidad que se definiría por lo que no eres, por lo que no tienes. Ya no eres Javier Dampino, ya no eres periodista, no tienes trabajo, ni un sueldo estable, ni hijas, no tienes calefacción, no tienes luz eléctrica. Mientras que el que te ha robado la vida se presenta en tu casa, en tu vida, y comienza a vivirla. Ese lugar oscuro en el que has caído tú, al ser expoliado, yo lo llamaría depresión, ¿no? Y deberíamos preguntarnos si hemos sido colectivamente, ¿no? O algunos grupos de la sociedad, si hemos sido expulsados o expoliados durante todos estos años de la crisis que se prolonga desde 2008 de nuestras vidas. Deberíamos preguntarnos si nos han robado la vida, porque ¿cómo explicar si no que durante todo este tiempo los ricos se hayan hecho doble de ricos, mientras que las clases medias y humildes se han empobrecido en la misma proporción, ¿no? Para que el 10% de la población posean 75% de la riqueza, es preciso que ese 10% haya robado muchas vidas. Es decir, que a veces cuando nos vemos entrar y salir de sus coches, de sus mansiones, de sus yates, llevan varias vidas a cuestas, llevan parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces me pregunto, y además esto me parece de una evidencia, en fin, que no habría ni que intentar demostrarlo, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué pasaría si un grupo de damnificados por este expolio pusiera una denuncia, fuera al juzgado de guardia y pusiera una denuncia? Nos han robado. ¿Y qué les han robado? Nos han robado la vida, como a esta mujer, como a Andrea Mateos, ¿no? Y además creo que sería fácil de demostrar que ha habido una usurpación de las vidas, porque al final la riqueza es un juego de suma cero, ¿no? Ha habido una transferencia de riquezas de las clases medias a las clases poderosas. Hemos perdido lo que han ganado, ¿no? Entonces la cuestión sería saber qué juez estaría dispuesto a aceptar una denuncia de este tipo, ¿no? Y de qué parte estaría.
Creo que esta depresión colectiva, entonces, en la que estamos, seguramente, tú hablas de remedios homeopáticos, que es con lo que se intenta sanar una enfermedad que tendría remedios basados más en la ciencia. ¿Cuáles son los remedios homeopáticos estos que no funcionan? El bono a la vivienda, subir un poquitín el salario mínimo, ¿no? Un poquitín, que parezca que ayudamos, pero... Exacto. Esto, por ejemplo, el de bono a vivienda, todos sabemos que en la mayoría de las ciudades no hay viviendas que cuesten menos de 600 euros de alquiler. En IMV, que no llegó sino a 15 o 20% de la gente que lo necesitaba. Una reforma laboral que está súper discutida, no desde la derecha, sino desde la izquierda. Es decir, que quizás todas estas cosas que son buenas en sí, ¿no?, pero que funcionan en el estado de la sociedad actual. Si esta carta que has leído al director que se publicó en El País es una muestra del estado de ánimo general, funcionan como cuando alguien está muy mal, muy deprimido y dice, venga, anímate, ¿no? Sí. Bueno, pues no, como si fuera tan fácil, ¿no? Claro, 200 euros, venga, hombre, anímate, ¿no? Y claro, me pregunto si desde las cabezas que dirigen un país, que debe ser muy complicado dirigir un país, se hacen estas preguntas. ¿Estaremos ante una sociedad no ya enfadada, disgustada, indignada por tal, sino frente a una sociedad deprimida que es mucho más peligrosa, yo creo, ¿no? Porque, en fin, porque no reacciona ante nada, sobre todo ante las muestras de buena voluntad, pero que no van más allá de la buena voluntad, porque... Es más peligrosa, pero es más conveniente, ¿sabes? Habrá menos gente saliendo a la calle a pedir cosas. Ya, porque es que es tan escandaloso las cifras que vimos en el informe de Oxfam, por ejemplo, ¿no?, de hace unos días, ¿no? Es tan escandaloso que en plena crisis, en lugar de haber repartido las dificultades, haya habido mucha gente que haya duplicado su bienestar, o sea, que haya robado tantas vidas, ¿no? Que es tan escandaloso que, claro, dice usted, no, pero vamos a dar 200 euros, que en fin, que ya sabemos el alcance que tiene, pues es eso, que digo que está hecho con la mejor de las voluntades, ¿no? Pero que se ve también una impotencia que a lo mejor indica que también en las áreas políticas están deprimidas, ¿no? Claro, de todo saber, ¿no? Oye, hay un par de cosas que querías comentar. Dices, hay damnificados por el coronavirus en China, que son los hámsters. Hay una especie de holocausto ratón, ¿sabes?, ¿no? Se han sacrificado 2.000 hámsters. Ay, sí, pobres hámsters. A mí es que los hámsters, los ratoncitos en general, me producen mucha ternura, porque, bueno, primero porque son mamíferos como nosotros, y vertebrados. Es decir, que hemos elegido la misma línea evolutiva, ¿no? Somos, en fin, tenemos muchas cosas en común. Hay mucha gente que le da apuro experimentar con ratones, ya no digamos con grandes mamíferos, ¿no? Por eso, precisamente, ¿no? Yo recuerdo un reportaje que hice hace mucho tiempo con el profesor Morata, que estudiaba la mosca del vinagre, y él me decía que claro, que él se sentía mejor, y su equipo, me pregunté, su equipo, experimentando con insectos, porque el insecto está mucho más alejado de nosotros, ¿no? Quiero decir, no reconocemos nada en él. No nos reconocemos en él. Y entonces, bueno, pues la experimentación con insectos. Pero es que además, claro, esto que ha pasado en China, por lo visto, lo que te dicen es que si tú compraste un hámster en una tienda determinada donde se ha visto que ha aparecido ese brote, debes llevarlo para que lo sacrifiquen, ¿no? Que es como llevar a un familiar, ¿no? Porque al patíbulo, sí. Las mascotas ahora tienen... hay mucha gente con la que hablas y para las que las mascotas forman parte de la familia, ¿no? Y dice, hostias, qué duro, ¿no? Coger y llevar y llevar al abuelo, al cuñado, al hermano, a la tienda, a que hagan lo que quieran. A la tienda,
para que lo ejecuten, para que no se distinga. Sí, ha sido muy duro, ¿no? Y además, como ahora está creciendo esta sensibilidad, es que claro, en los mamíferos es muy fuerte, porque significa que somos especies que mamamos. Y esto une mucho, ¿no? Esto me parece que une muchísimo. Y luego, además, en estas especies que nos dan tanta, que nos producen tanta aversión, las ratas, que son, digamos, las madres de los ratones, ¿no? Resulta que tienen estructuras familiares muy parecidas a las nuestras. Esto es curiosísimo, ¿no? Me estoy acordando de un conejillo de indias que tenían mis hijas, que no deja de ser un hámster grande, ¿no? Y en el colegio se lo dejaban cada fin de semana a uno de los niños, a una de las niñas de la clase, para que aprendieran a cuidarlo. Y claro, aquel conejillo de indias estaba sometido a todo tipo de vejaciones, y yo creo que el pobre quería abandonar este mundo, y lo hizo justo el fin de semana que estaban en nuestra casa, y nosotros lo que hicimos fue buscar uno parecido en la tienda más cercana, y corriendo pues meterlo en la jaula para no tener que explicar a nuestras hijas, que eran muy pequeñitas, lo que era la muerte de su animalito, que se llamaba Fuzzy Bear. Y recuerdo que luego mis hijas, cuando llegaron y vieron y fueron rápidamente a jugar con él, le miraban de reojo como diciendo... Lo reconocieron. Sí, algo. Nosotros, claro, buscamos uno parecido, pero parecido no es lo mismo. Está distinto, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Y claro, porque es que fíjate esto, yo recuerdo que en el colegio de mis hijos pasaba igual, había un hámster en una jaula allí en la clase, y cuando llegaban fin de semana, cada fin de semana se lo llevaba uno. Pobre hámster. Entonces los niños no eran conscientes de que podía morirse. Pero los padres sí éramos conscientes de que se podía morir, porque además los hámsters pues viven 2 años o 3 como mucho, ¿no? De que se podía morir justo el fin de semana que se va, y siempre eran oraciones, que Dios mío, que no se muera, trátalo bien, ¿tal? Bueno, entonces, de hecho, cuando luego llegas el lunes con el hámster reemplazado, pues la profesora nos miraba y decía, ¿os ha tocado? No, sí, pues nos ha tocado. Esto es como, pero seguramente que todo el mundo sabía que no era... Esto es como cuando en las granjas... hay un niño que se hace amigo de un pato, aunque un día se comen, ¿no? Y dicen, no, el pato se ha ido al cielo, yo qué sé, se inventan, se ha escapado, pero el niño está frente al plato y sabe perfectamente, aunque calle, que se está comiendo a su amiguito el pato, ¿no? Calla. Oye, hablando de cocina, teniendo en cuenta tu relación con la cocina en general y el sofrito en particular, tampoco me extraña que te llamara la atención esta noticia de la guerra entre robots, ¿no? La polémica entre Thermomix y Monsieur Cuisine, creo que es, la que vende Lidl, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál es la sentencia, no? Se había prohibido a Lidl vender un robot de cocina porque en teoría vulneraba la patente de Thermomix, pero la audiencia de Barcelona ha fallado a favor de Lidl, que faltan los recursos, lógicamente, porque dicen que Thermomix va a ir al Supremo, pero Lidl puede seguir vendiendo. Esto de robot de cocina es una expresión que seguro que a ti te despierta muchas cosas, ¿no? Sí, además la noticia, de repente la ligué con esto de robo de la vida, ¿no? Porque, Thermomix, que es robot por antonomasia, significa lo que significa antonomasia, era un robot dominante, ¿no? Y de repente aparece Monsieur Cuisine, que es el de líder, que también es alemán, son alemanes los dos, con lo cual hay una especie ahí de guerra civil, ¿no? Y entonces va al juez, el robot Thermomix, y dice, este señor me ha robado la vida. Monsieur Cuisine, además, que suena a ladrón de guante blanco, ¿no? Total, sí. Investigado por Arsenio Lupin, ¿no? Me ha robado la vida. Y los jueces, yo no entro en las interioridades porque no me sé qué tal, pero lo cierto es que los jueces le han dado la razón de momento al ladrón de la vida, si es verdad que se la ha robado, no me voy a meter en eso, le ha dado la razón
a Monsieur Cuisine, el ladrón de guante blanco, ¿no? Que no es buena persona, porque además, ¿sabes que lleva micrófono, Monsieur Cuisine? ¿Te acuerdas que salió aquello de que llevaba un micrófono dentro? Aunque no estaba activado. No me acordaba de esto, ¿no? Sí, Monsieur Cuisine tiene sus métodos. Sí, pues entonces me pregunto, ¿qué pasaría si esta señora de la carta al director, Andrea, y un grupo de gente, entre las que yo me apuntaría, sin duda, cogiéramos un abogado, estructuráramos una denuncia bien hecha y fuéramos a un juez y dijéramos, nos han robado la vida? Además demostraríamos. ¿Y quién nos ha robado? Pues mire usted, esta persona durante la crisis en la que yo me he empobrecido se ha comprado una torre de oficinas en Londres. No puede ser, ¿no? Bueno, pues los jueces, claro, no conozco, pero los jueces yo creo que estarían de parte del sistema, desgraciadamente, ¿no? Y aquí han estado de parte del sistema, pero ya digo, no quiero meterme en si ha habido robo porque creo que parte del asunto tiene que ver con el sistema de seguridad, sí, que es muy cierre impresionante. de la tapa, ¿no? Sí, porque claro, tú en la Thermomix, yo he tenido una Thermomix y la tengo. Cuidado, que estamos hablando de lucha de clases también, porque la Thermomix es 3 veces más cara que claro. el malvado Monsieur Cuisine. ¿Sí? Ahí estamos hablando de un asunto de lucha de clases también, de cocina y lucha de clases. Entonces, tú quitas la tapa y se para. O sea, no hay ninguna posibilidad de que te cieguen la mano, ¿no? Como otras batidoras que se meten ahí. ¿No recuerdas una escena muy terrible de aquella película de los Gremlins, en la que un Gremlin se cae dentro de una batidora? Aquí no hay ninguna posibilidad. Pero en fin, es un asunto que tiene una carga simbólica, con independencia de que sea verdad, quizás, ¿no?, que haya robado la propiedad, pero tiene una carga simbólica muy fuerte y tiene algo que ver con este asunto que estamos despachando. Claro, es que vale 3 veces menos. Yo tengo una Thermomix estropeada desde hace muchos años, porque yo, sabes que como solo hago estos sofritos, pues claro, me gusta cortar las verduras a cuchillo, porque es lo que me quitan los nervios. Entonces, ¿para qué te compraste un robot de cocina? Bueno, pues hubo una época que, por ejemplo, para las papillas de los niños venía muy bien, porque ahí metían los higaditos, tal, no sé qué, todo, y salía un potito, pero fresco, recién hecho en casa. Y es una época que yo me aficioné a hacer patés, porque descubrí que yo metía quesos y los mezclaba con pistachos y con no sé qué, y salían pastés rarísimos. Hacía también en puré de garbanzos, ¿cómo se llama? El hummus. En hummus, que además metía diversos ingredientes, me iba inventando y tal, pero luego cuando ya empecé a ver que el sofrito tenía estas propiedades calmantes, ya me olvidé de todo y me dediqué a... Ya solo hago sofritos, pero claro, no tiene sentido hacer el sofrito en la Thermomix, porque me quitan los nervios en la Thermomix, no a ti, ¿no? Claro. Así que no tienes robot, no tienes ningún... Lo tengo estropeado. Bueno, esto estropeado, que es como no tenerlo, sí. Está como una bicicleta estática, ¿no? ¿Horno tienes? ¿Lo usas? Bueno, horno, sabes que... bueno, si no sabrás, pues se lo dije a Paqui, lo he cambiado, porque ya en otro estaba muy viejo, lo cambié hace 4 días, ¿no? Y entonces resulta que me trajeron un horno, claro, yo no sé, otro debía tener 10 años quizá, pero en 10 años los hornos han avanzado mucho, como toda la vida, ¿no? Y entonces tiene 200 funciones. Y yo estoy harto de que en los aparatos contemporáneos, solo sea capaz de utilizar a lo mejor el 10% de las utilidades, porque pago por 200 y solamente utilizo 10 o 20, ¿no? Que es lo que pasa con el móvil, con el ordenador. Y entonces decidí leerme las instrucciones, que sabes que son un tocho considerable, ¿no? Sí. Porque resulta que el que me opuso dijo, aquí puede hacer pizzas. Y digo, pizzas, qué bien, y puede hacer no sé qué, y podía hacer de todo. Y entonces empecé a leerlo. Y entonces, la primera cláusula que me encuentro, empecé a leerlo con paciencia, te digo,
Dije, bueno, voy a leer. Ni tiempo libre. En la primera dice, imitación de un grupo de usuarios. Dice, este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimiento o de experiencia. Yo decía, qué bárbaro, qué bien inventado, ¿no? O sea, este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia. Pero pone una coma y añade, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo. Y yo decía, pero bueno, vamos a ver. Yo me imagino a un grupo de personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o sin conocimiento, me las imagino delante del horno, ¿no? Discutiendo. Y entonces llega alguien que se supone que soy yo, que no soy el tonto de todo el grupo, ¿no? Y entonces, tenías que decirlo. Y digo, sí, pero tenemos un accidente. Y entonces a lo mejor resulta que demostrarían que yo era tonto también, los jueces, ¿no? Pero bueno, dejo ahí, digo, ¿quién redactará esto? ¿A quién se le ocurre esto? Y a continuación pone un punto y aparte y dice, no deje que los niños jueguen con el aparato. Pero hombre, por Dios, ¿cómo voy a dejar que los niños jueguen, que mis nietos jueguen con el aparato? Metiéndose dentro, ¿no? Claro, estaría yo loco. Yo lo que quiero saber es cómo se hacen pizzas, ¿no? Pero me da miedo no leer, porque todo esto son advertencias, pero con fluorescentes, con triángulos de estos de peligro. Dice, la limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños, a no ser que tengan al menos 15 años de edad. A no ser que esto sea Corea del Norte, ¿no? A menos que tengan 15 años de edad. O sea, ya con 15 años de edad sí, pero claro, a un nieto de 8 años tú no me pones a limpiar el horno, ¿no? Bueno, y que cuenten con la supervisión de una persona adulta. O sea, que si tienen 15 años incluso tienen que contar con la supervisión del tonto adulto que soy yo, ¿no? Y luego dice, mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato. O sea, que si tienen 9 puede estar cerca, puede estar a 1 metro, y si tiene... Yo digo, pero no puede ser esto que estoy leyendo. Vamos a ver. Y luego otra advertencia en la página siguiente que repiten lo mismo. Los niños pequeños, menores de 8 años, deben mantenerse alejados, no sé cuántos metros, ¿no? Y dice, a continuación dice, utilizar siempre agarradores para sacar unos accesorios en la vajilla del compartimento de cocción. Pero claro, ¿cómo vas a meter la mano con el cordero asado? Que asume que eres tonto. Pero, claro, sigue. Todo esto son advertencias en mayúsculas: riesgo de quemaduras por líquidos calientes, riesgo de lesiones. Aquí en riesgo de lesiones dice, este es curiosísimo, dice, las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta. Pues claro, lo que viene a ser una bisagra, ¿no? Claro, todas las bisagras se mueven al abrir. Pero calla, voy por la página 13 y todavía no sé cómo se prepara una pizza. Pero luego hay aquí, claro, porque este horno se autolimpia. Y se autolimpia por un método que se llama la pirólisis. Pero la pirólisis da un miedo tremendo, Javier, porque la pirólisis calcina, o sea, la pirólisis calcina todo. Sí. Lo que es un horno. Es incineración de residuos. Sí, es un incinerador. O sea, tú metes ahí un cadáver y lo conviertes en cenizas. O sea, metes el cadáver de la mascota, del conejo muerto, porque ahora sabes que utiliza mucho las mascotas, conejo como mascota, o del hámster, ya que y puedes luego guardar las cenizas en una urna. Pero claro,
Pero a continuación dices, joder, qué bien, porque no hay que meter la mano ahí con Fade y estropajo. Dice, advertencia, riesgo de incendio. Y bueno, y aquí hay un montón de advertencias. Total, que ya te digo, voy por la página... espérate a ver, la 20 páginas. Y no has llegado a ingredientes todavía, ¿no? No he llegado a cómo se hace el cordero asado, ¿no? Sí. Bueno, todo esto sabes que se hace para evitar demandas, y esto es herencia americana. Aquí había un caso que se hizo muy famoso de una mujer que tenía un gato y bañó al gato. Y para secar al gato no se le ocurre otra cosa que meterlo en el microondas y ponerlo unos minutos, con lo cual el gato, te puedes imaginar lo que pasó con el pobre gato. Y la mujer demandó al fabricante de microondas porque en las instrucciones no ponía que el microondas no sirve para secar gatos. Pero bueno, es que ¿sabes por qué me impresiona mucho esto? ¿Esto de dónde lo has visto tú, dices? Bueno, esto es una historia una historia legendaria, es muy conocida, y yo te lo hablé el otro día de este libro que he estado revisando desde el año 2000, se llama Shark Tales, historias de tiburones, porque en Estados Unidos a los abogados que buscan vericuetos para conseguir indemnizaciones se les llama tiburones en este país. Es un libro de Rob Liebman. Que son estos abogados que tienen una banqueta en una esquina donde hay... Aquí dicen, ¿sabes cómo distinguir quién es abogado? Porque va corriendo detrás del coche. O sea, va corriendo detrás del coche a la espera de que haya un accidente para dar su tarjeta y decir yo saco dinero, ¿no? Yo me os imagino en una banqueta... al pasante, claro, no al dueño del bufete, ¿no? Al pasante, al que acaba de entrar el pasante, sentado en una esquina donde hay una irregularidad en la acera, porque falta un bando. ¿Sí? Y alguien llega, se tuerce un tobillo y dice, oiga, venga al despacho que denunciamos al ayuntamiento. Sí, pero bueno, sí. Pero te quería decir, es que me impresionó mucho esto de microondas, porque yo me acuerdo que cuando aparecieron los microondas, que era un invento, yo ahora lo utilizo mucho para hacer verduras al vapor. ¿Tú conoces ese aparato de hacer verduras al vapor? Bueno, estoy enamorado de ese aparato. Como de plástico, ¿no? De silicona, sí, es de silicona, qué curioso, ¿no? Y no se deshace. Bueno, yo estoy completamente enamorado de ese aparato, te diré, lo he descubierto hace poco. Bueno, pero al margen de eso, es que cuando aparecieron, mi padre me decía, fíjate, Juanjo, este invento es impresionante porque el calor lo produce de dentro a afuera, o sea, que es una cosa como milagrosa. Quiere decir que tú metes una patata en el microondas y empieza a calentar la patata por el centro. O sea, que el gato lo empezó a quemar justo por las entrañas. O sea, no va de la piel a las entrañas, sino de las entrañas a la piel, ¿no? Sí. Esto es una cosa del microondas que siempre que lo pongo me extraña muchísimo. Pero bueno, entonces tú crees que estos folletos... Sí, claro, hay un montón, hay muchas demandas de estas en el libro. Cuentan, hay alguien que demandó a Nutella, que sabes lo que es Nutella, la nocilla americana que en España. Sí. Porque le daba a su hijo para desayunar todos los días desde pequeño un bote de Nutella y se lo comía a cucharadas. Entonces, claro, el chaval, el pobre, pues se puso, imagínate, cómo de gordo. Entonces demandó a Nutella por no incluir en la etiqueta la advertencia de que la Nutella engorda. Hombre, yo creo que estas cosas había que imaginarlas, pero lo de incluir todo tipo de posibilidades, de cosas que se pueden hacer ante un aparato en las instrucciones para evitar demandas, genera una literatura tremenda. Pero es que además serían infinitas, porque a mí se me ocurren un montón de cosas, de peligros que no vienen ahí, pero me recuerda un poco a lo que ha ocurrido con el deterioro de los prospectos médicos, ¿no? Que era un género extenso, cuando yo era joven, era un género literario extenso, era como la poesía mística, ¿no? Y de repente empezaron a añadir efectos secundarios y los estropearon, mataron toda la literatura que tenían, porque ahora lo que más ocupa del prospecto médico son los efectos secundarios, que además si los lees no te lo tomas. Claro. Si tú lees el prospecto médico de la aspirina, por ejemplo, que es el medicamento más común,
si no lees no te tomas la aspirina. Sí, sí. ¿No? Mira, hace unos meses Javier Renes, que es un compañero del Departamento de Informática de la SER, me mandó el contrato que supongo que también nosotros tuvimos que firmar con Amazon Web Services, que sabes que son los servidores de Amazon, que sabes es lo que se utiliza un poco para almacenar todos los servicios por Internet, ¿no? Y entonces es un contrato actualizado el 9 de julio de 2021, está en Internet porque es un contrato tipo. Y entonces, en la cláusula 42.10, uso aceptable del servicio, dice tal, instalaciones, se puede usar tal. Sin embargo, esta restricción no se aplicará en caso de que ocurra, con certificación de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos o el organismo que lo suceda, una infección viral generalizada transmitida a través de picaduras o contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva, sangre, cerebro o tejido nervioso, y es probable que conlleve la caída de la civilización organizada. ¿Pero qué dices? Esto es en serio. O sea, tú ahora te puedes bajar el contrato. Por si aparecen los zombies. Por si llegan los zombies, Amazon se asegura de que no es responsable de lo que pueda pasar. Pero bueno, mira, yo también me hago muchas veces esta pregunta. Tú sabes que de repente tú estás trabajando con Google todo el tiempo y de repente dice, han cambiado las condiciones del contrato, ¿no? Y léalas. Y pone 200 páginas que nadie se lee, porque, en fin, son ilegibles, entre otras cosas, ¿no? Y todo el mundo va al final en edad acepto, ¿no? Sí. Yo me pregunto, en una situación generalizada en la que se sabe que además están hechas para que no las lea, porque nadie en su sano juicio las puede leer, ¿no? ¿Qué validez tendría en esto ante un juez? O sea, ¿qué validez tendría eso que tú acabas de ver, por ejemplo, que lo habéis leído por curiosidad, yo qué sé, por qué lo habéis leído? O sea, tú vas y esta marca te denuncia porque tú no has seguido las normas que has aceptado. Bueno, me recuerda a la cláusula suelo, ¿te acuerdas? En los créditos, ¿no? Al final se demostró que la letra era tan pequeña que era lógico que el cliente no supiera entenderla y no la leyera. Pero mira, vamos a preguntárselo a Eugenio Ribón, que es abogado, es presidente de la Asociación Española de Derechos de Consumo. ¿Cómo estás, Eugenio? Buenos días. Muy buenas, encantado. Lo primero, os hemos dejado fatal. Yo no sé si en España también haya hordas de abogados a la búsqueda de la demanda civil rentable. Pues en España la verdad es que está prohibido expresamente y gracias a Dios, en términos generales, sin poder decirlo con pues eso, de modo absoluto, el Código de Deontología de la Abogacía prohíbe la captación de clientes en cualquier situación de infortunio, tras un accidente y en definitiva en una situación pues que impida tomar una decisión fundada y no sometida a este tipo de presiones. Y se cumple, Pero si todos los días yo escucho en la radio anuncios de despachos de abogados que dicen, nosotros hemos ganado 7.000 demandas sobre la devolución de no sé qué, apúntese y le garantizamos mínimo 7.000 euros. Claro, pero eso es legítimo en el sentido de que ahí no hay un infortunio, un accidente. ¿Qué es lo que se persigue? Pues lo que se persigue es en el momento inmediato que se ha producido un accidente, pues ofrecer los servicios también en un tanatorio, ofrecer servicios, pues en definitiva, en esa situación, cuando nosotros queremos reclamar cláusula suelo, queremos reclamar el cártel de coches o queremos reclamar cualquier otro tipo de infracción generalizada, pues esto sí que es legítimo, una publicidad honesta, vamos. Sí, hombre, la imagen de abogados en tanatorios buscando la demanda, la verdad es que es fea, pero en Estados Unidos está aceptada. Aquí hay otro ejemplo en el libro, es la demanda contra McDonald's, de una señora que tomaba un café, se le derramó encima, sufrió quemaduras, denunció a la marca, decía que el vaso que contenía el líquido caliente no era lo suficientemente resistente y ganó $600,000. Porque es verdad que McDonald's pone el café creo que a 80 y pico grados centígrados, que es una barbaridad, ¿no? Estos tipos de daños, demandas por daños punitivos, en España tampoco existen. No, efectivamente, el caso es distinto. En España tenemos una regulación bastante basada en el sentido común, ¿eh? De hecho, cuando se advierten sobre los productos defectuosos y sobre los riesgos, lo que nos dice la ley es que el empresario lo que tiene es que poner en conocimiento por medios apropiados los riesgos susceptibles de provenir de una utilización previsible, teniendo en cuenta la naturaleza y las personas a las que van destinadas. Es decir, se basa un poquito en el sentido común. En el caso americano del McDonald's era por los daños punitivos. ¿Y qué son los daños punitivos que no tenemos en España? Pues es algo que no está tan mal pensado, la verdad. Los daños punitivos
son aquellos en los que se pretende que el infractor, si no puede indemnizar o si no podemos conocer a todos aquellos que hayan sido perjudicados, pues que no se vaya de rositas, en definitiva, que se indemnice a aquel que haya denunciado o que haya una especie de multa civil por la que se compense el daño causado a la sociedad. En el caso de McDonald's es que hay que recordar que McDonald's cosechaba cientos de denuncias pidiendo que se pusiera una tapita al café o que se diera en otro tipo de recipiente. McDonald's hacía oídos sordos en ese caso a las denuncias de los consumidores y a los propios organismos de vigilancia y seguridad de mercado. Y llegó un momento dado en que tras todo ese tipo de denuncias, pues sucedió que una llegó a los tribunales. El juez lo que dijo es: no indemnice usted a esta señora en esos 600.000, sino que por todos aquellos que no ha tenido cuidado durante los años anteriores, pese a tener conocimiento de los riesgos que suponía, pues ahí lleva la pena. Yeah. Pero entonces, eso no lo tenemos en Europa, y a lo mejor si lo tuviéramos, pues en algunos puntos nos irían las cosas mejor. Piensen que hay unas estadísticas manejadas precisamente también desde lo que es la sociología del consumo, que nos viene a decir que muchas veces en grandes escándalos apenas reclama el 15% de la población. Si nosotros hemos tenido escándalos generalizados con las participaciones preferentes, con la salida a bolsa de Bankia, ahora con el Popular, con la cláusula suelo, con el cártel de coches, y solo reclama un 15%, el otro 85% es un negocio tremendo para los infractores. Y eso es lo que pretenden los daños punitivos, pues que no sea más barato engañar que cumplir. Pero entonces, Eugenio, si lo he entendido bien, en esta señora a la que le dieron 600.000 euros de indemnización, estaba convertida en un símbolo. O sea, su herida, el daño que le produjo el café caliente, no vale 600.000 euros, pero en usted estamos utilizando como un símbolo y estamos indemnizando a todos aquellos cuyas denuncias no hemos atendido. ¿Es algo así? Os estoy perdiendo el sonido y no consigo escucharos, la verdad. Sí, es que Eugenio, creo que estás... Lo tengo en hiperremoto. Debe estar en una gasolinera en mitad de la A6. No sé si... No me escuchas, ¿no? Donde se oyen como... Es que además qué inquietante, ¿no? Ha habido como una especie de relato yo supongo que es una deformación profesional, pero yo me estaba fijando más en la construcción del relato con los sonidos de fondo, ¿verdad?, que con lo que nos estaba contando, porque era como que estaba entrando en la jaula de un animal en un zoológico, mientras que nos estaba hablando con nosotros. Pero esto que dices, yo creo que no es solamente como ejemplo. Eso se convierte como símbolo, ¿no? No, en Estados Unidos muchas veces recibes una carta en la que se te notifica, o un correo electrónico, la existencia de una demanda colectiva, y tú como cliente de esa compañía tienes derecho a sumarte a la demanda. No tienes más que decir: sí, quiero sumarme a la demanda, y si hay una indemnización, pues al final te llega, al cabo de los 2 o 3 años, un cheque de $6, porque tal compañía telefónica usó una práctica abusiva. Eugenio, estás por teléfono ahora, creo, ¿no? Sí. ¿Y dónde estabas, por curiosidad? Eugenio, ¿dónde estabas? Pues estaba saliendo de casa con los niños a llevarlos al tenis y a hacer las cosas propias de los domingos. Vale. Estás perdonado, pero nos hemos imaginado un relato mucho más complejo que ese. Bueno, pues de las acciones de representación que comentabais, que sepáis que antes del 25 de diciembre del 2022, que es la fecha límite impuesta por la Unión Europea, tendremos que tener en España la primera ley de acciones de representación para que se puedan llevar a cabo esas acciones colectivas, con el ánimo de intentar evitar esos perjuicios tan generalizados. Ya. Leídos con lupa, en el caso de Juanjo, ha tenido que dedicar una mañana a leer las instrucciones del horno. Si pone a su nieto de 5 años a limpiar el horno, porque es conocido que en España hay abuso infantil, abuso laboral, el hecho de que esa cláusula estuviera en las instrucciones, si hubiera un accidente, el chaval se quemara, o yo qué sé, o se le cerrara la bisagra, que tampoco funciona como una bisagra, ¿sería Juanjo responsable? Juanjo sería responsable por sentido común, pero no en ningún caso porque lo pusiera o no lo pusiera en las instrucciones. Las instrucciones no vinculan en definitiva ni al legislador, ni al juez, ni al intérprete de la norma que tenga que aplicarla en ese caso concreto. Y esas cláusulas de exoneración de responsabilidad
pues lo único que pretenden es eso, excluir, hay veces que disuadir al posible perjudicado de presentar una demanda, decir, joder, pues si lo hubiera leído, a lo mejor tampoco hubiera tenido mucha trascendencia, aparte de que también es un principio general en nuestra normativa que toda la información debe resumirse en 3 condiciones, que son claridad, concreción y sencillez. Y evidentemente, si tenemos que leer 200 páginas para comprar un billete de transporte aéreo, para aceptar cualquier compra electrónica o para poner a asar unas patatas, pues, hombre, parece que no funcionaríamos la vida, ¿no? Me llama la atención, perdona Javier, sí, que es que Eugenio ha utilizado en 2 o 3 ocasiones la expresión sentido común, pero yo no sé, claro, yo no soy lector de sentencias judiciales, pero no me parece que abunde esta expresión en las sentencias, ¿no? Que alguien sea condenado o absuelto por sentido común. Sin embargo, es cierto que la ley distingue entre la literalidad y en espíritu, ¿no? Porque a veces en espíritu de la ley contradice la literalidad, ¿no? Bueno, y esto me parece súper interesante. Bueno, lo que dice la ley es la utilización previsible y razonable, ¿eh? Pero vamos, va muy en la línea de lo que estamos comentando y especialmente es el espíritu. Vosotros, Eugenio, conocéis o tú conoces a gente que se dedique, abogados que se dediquen a redactar este tipo de manuales de instrucciones. Sí los hay. Lo que sucede también es que en España normalmente estos son traducciones de condiciones y de prospectos hechos a nivel internacional. Por eso nos encontramos este tipo de redacciones que tan chocantes con nuestra cultura. Esto que yo comentaba antes de las famosas demandas colectivas en Estados Unidos, donde mucha gente recibe un poco de dinero, es decir, se reparte el castigo al que se somete a esa gran empresa que ha incumplido algo o que ha hecho algo malo. Esto es lo que tú dices que va a llegar pronto a Europa, ¿no? Pues sí, eso va a llegar, ya está aprobada la directiva de la Unión Europea, se tiene que transponer, como hemos dicho, antes de las Navidades de este año, de 2022, y esperemos que con ello se consiga mitigar gran parte de los abusos que verdaderamente se padecen en España, ¿eh? Y en este caso, por ejemplo, en el caso de un robot de cocina, que yo qué sé, pues imagínate, como decíamos, el de Lidl, que se pone a escucharte y luego pues comparte las conversaciones, ¿las personas afectadas tendrán que personarse o podrán recibir una indemnización sin tener que hacer nada? Pues ahí la Unión Europea lo deja a la decisión de cada país. Esto se llama un sistema pues de inclusión o exclusión técnicamente, opt-in o opt-out, y habrá que ver lo que decide el legislador español. Normalmente en España son más tendente la norma a solicitar la inclusión expresa, es decir, oiga, que yo me quiero sumar a este procedimiento y quiero ser indemnizado. Claro. También habrá que diferenciar a lo mejor entre algunos casos de intereses colectivos en los que se pueda determinar muy bien quién ha sido el afectado. Diga, que yo tengo la máquina esta, que yo tengo el robot, que yo compré el pasaje aéreo este, y otros, pues como precisamente venía de la historia de Estados Unidos, que fue el famoso caso de los taxis amarillos, los Yellow Cab, en los que se subió el precio por todos los taxistas de modo inadecuado, y lo que resolvió el tribunal americano era que como no podía identificar a cada uno de los afectados concretos, en los 3 meses siguientes, cada persona que se montara en un taxi tendría una rebaja equivalente pues al incremento de precios no justificado que se había aplicado. Es otra técnica. Bueno, estoy muy violento por los niños de Eugenio. No hay que cumplir también los domingos, ¿eh? ¿Qué has hecho con ellos? Por Dios. Estamos la familia. Están limpiando el horno. En absoluto silencio compartiendo estos momentos con la radio. Oye, solo una pregunta más, Eugenio. ¿Tú recuerdas en España alguna demanda peregrina de este? ¿Has tenido que quitarle de la cabeza a algún cliente una idea de demandar a algo o a alguien? Bueno, pues alguna vez sí, ¿eh? Aunque normalmente en productos defectuosos la jurisprudencia española es muy convencional y siempre ha tratado y los productos pues habitualmente han sido pues alimentos en mal estado, automóviles, que les falla bailar, los cinturones, botellas que explotan por un exceso de gas, electrodomésticos que no funcionan y se producen un cortocircuito. Pero alguna vez sí que hemos tenido algún cliente que tras un embarazo no deseado pretendía demandar a la compañía, concretamente de métodos... ¿De preservativos? De preservativos, efectivamente,
eso de estar en el coche ahí camino del Ya, vale. Era lo que estábamos pensando. La palabra que no quieres que escuchen tus hijos que están en... Vale. No, que lo deben escuchar. Pues bueno, sí que pretendía demandar en definitiva a la compañía, diciendo que era la responsable, y ahí hay que explicarle, pues mire, esto tiene su margen de error y habrá que... Vale. Y habrá que seguirlo. Tengo la tentación de ponerte en situaciones todavía más incómodas, porque creo que radiofónicamente sería muy divertido, pero no lo voy a hacer. Eugenio Ribón, que es abogado, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo. Mil gracias, Eugenio, por interrumpir un domingo normal de esta manera. Un abrazo. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Hay otra demanda curiosa en el libro. Chris Sevier, que es un técnico de sonido, sí, y no estoy pensando en ninguno ahora mismo, que se compró un MacBook Pro para editar música, que era su trabajo, pero empezó a descubrir las facilidades de Internet para acceder al porno. Entonces se aficionó al porno hasta el punto de perder el empleo, le dejó a su mujer y demandó a Apple, además con un alegato de 50 páginas, diciendo que la marca pues había permitido que se convirtiera en un adicto al porno, que tenían que haber puesto algo ahí para que él no llegara a las páginas de porno, ¿no? Lo perdió, por supuesto que lo perdió. Lo perdió. Es que ahora tú puedes empezar buscando cualquier cosa, que todo te conduce a porno. Sí, iba a decir, y puedes empezar cualquier cosa y todo te conduce a una demanda, que yo también conozco a gente que el mundo de las demandas les provoca un subidón, que te puedes aficionar mucho a ir demandando a gente, a compañías y a cosas, así que cuidado con eso también. Tenemos que ver lo de si es posible la denuncia por robo de vida. Bueno, pues igual podemos preguntarlo al abogado filósofo. Juanjo Millas, un abrazo fuerte. Hasta luego. Cuídate, hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Cadena SER. La radio.